Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. En el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. 3 generaciones de mi familia ha visto cómo un hombre decide desde qué ponen en su plato hasta qué tipo de educación reciben, dónde cursan sus estudios, en la ciudad, en el campo, si pueden salir o no del país. En fin, ha decidido tantas cosas que yo creo que ya es momento que no decida nada más. Joanny Sánchez, la disidente política cubana más reconocida a nivel mundial, habla con nuestra directora Claudia Gurisati. Hay mucho miedo a todo, porque recordemos que Cuba es un país donde el gobierno, el Partido Comunista en el poder, está por todos lados. Es el partido que educa a nuestros hijos en las escuelas. En una reveladora, aguda y humana entrevista, la valiente opositora comparte momentos de su vida, critica a los países que legitiman la dictadura y narra la forma como a través de un blog en internet ha enfrentado durante los últimos años al régimen opresor de los hermanos Raúl y Fidel Castro. Yo creo realmente que el periodismo puede ayudar mucho en la transformación democrática cubana. En la isla hay alrededor de unos 200 blogs críticos alternativos. La mayoría de esas personas han sido de alguna forma mis estudiantes, les he enseñado un poco de la tecnología para hacerlo. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 presentamos un especial periodístico con una de las valientes voces que, pese a la persecución y a las amenazas, ha logrado visibilizar ante el mundo la grave situación que sufren y enfrentan los opositores que a diario luchan por recuperar sus libertades y para que en Cuba vuelva la democracia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: el recrudecimiento de la represión contra los opositores políticos en Cuba y la tímida posición de la comunidad internacional frente a la dictadura de los hermanos Castro, que desde hace 55 años gobierna en la isla. El punto clave: la valiente disidencia interna en Cuba, que pese a las amenazas, a los atropellos y a las persecuciones del régimen, aún persiste en exigir democracia para la isla y respeto de las libertades individuales. Una de esas voces, quizá la más reconocida y emblemática a nivel internacional, es la de la bloguera Joanny Sánchez. Sus escritos en internet hoy son en el mundo un referente de la cruda situación de derechos humanos que sufren los cubanos. Vivo en La Habana y trato cada día de ayudar a construir una Cuba plural, inclusiva, donde quepamos todos los cubanos. Joanny Sánchez, bloguera cubana. Con estas cortas pero dicientes palabras, Joanny Sánchez define la lucha que con sus opiniones y escritos emprendió para manifestarle al mundo la realidad de Cuba, país dominado hace 55 años por la dictadura de los hermanos Castro. Exigir cambios en el rumbo político de la isla es todo un desafío para quien se considera disidente del régimen en su propio territorio, pero para esta mujer de 38 años de edad, más que eso, ha sido una oportunidad para catapultar el anhelo de ver a una Cuba libre. Al menos en los últimos 5 años, he vivido en carne propia un proceso de despertar de la crítica cívica, ¿no? Luego de culminar sus estudios básicos y hacer cursos de literatura española, conoció al periodista Reinaldo Escobar, con quien formó un hogar. Posteriormente estudió filología hispánica en la Universidad de La Habana y se especializó en literatura latinoamericana contemporánea. Tengo el sueño, ustedes saben, de dedicar el resto de mi vida al periodismo, a fundar medios de prensa, a tener un día la posibilidad también de enseñar a otros periodismo. Su gusto por las letras y el periodismo la llevaron a forjar una reconocida carrera afrontando los embates propios del autoritarismo reinante en Cuba, como la restricción a la prensa libre y detenciones arbitrarias.
Luego de haber emigrado a Suiza, donde vivió 2 años, uno de los primeros medios en los que Joanny Sánchez comenzó a exponer los problemas de la sociedad cubana fue la revista Consenso, que fundó en 2004 junto a algunos amigos. También desempeñó funciones como webmaster y editorialista para el portal llamado Desde Cuba. No me asustan los problemas, no le tengo miedo a los problemas, no le tengo miedo a los represores. Abril de 2007 fue una fecha crucial en la vida de la joven periodista. Creó su propio blog, al que bautizó como Generación Y. Sus reflexiones y denuncias, como era de esperarse, causaron incomodidad en el régimen. La página estuvo censurada en la isla, pero Sánchez no silenció sus opiniones. También en la actualidad, cuando la precariedad tecnológica de Cuba se lo permite, hace uso del Twitter como herramienta para expresar los acontecimientos y la opresión en su tierra. En 2013, Joanny Sánchez, amparada por la denominada reforma migratoria aprobada por el gobierno de Raúl Castro, pudo salir de Cuba a un viaje por varios países, periplo que aprovechó para debatir sobre libertad de expresión y las condiciones de los opositores en la isla. Durante 5 años, el régimen le había negado 20 permisos de salida. Esto lo he luchado mucho. Ha sido estresante, ha sido una victoria no total, limitada. La entrada y salida al país sigue sin ser un derecho reconocido. Esta activista ha sido reconocida con importantes galardones. En 2008, el premio Ortega y Gasset de periodismo. En 2009, fue la primera bloguera en obtener un premio María Murs Cabot. A propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche: ¿tendrá resultados la batalla que libra la oposición en Cuba por la democracia sin el apoyo de la comunidad internacional? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Pues uno de los puntos claves en el programa La Noche es el de la disidencia cubana, y por eso vamos a hablar con los protagonistas de la noticia. A propósito del recrudecimiento de los atropellos y de las amenazas que sufren los opositores políticos en Cuba, y teniendo en cuenta el silencio que guardaron en la pasada cumbre de la CELAC los mandatarios de la región, nuestra directora Claudia Gurizati entrevistó a Joanny Sánchez. En la primera parte de este franco y revelador diálogo, la reconocida disidente cubana criticó la posición de la comunidad internacional frente a la dictadura cubana y describió cómo operan las fuerzas del régimen para perseguir y para coartar la libertad de expresión en la isla. Hola, ¿qué tal? Me encanta saludarlos como siempre a todos nuestros televidentes de La Noche y del canal internacional de noticias NTN 24. Bueno, generó todas las expectativas y esas expectativas fueron cumplidas realmente. Joanny Sánchez, la bloguera cubana, ha sido uno de los personajes más importantes en el iFestival. Obviamente aquí se concentran todos estos maravillosos pensadores de la cultura, del cine, de la música, los escritores, pero también quienes están forjando de alguna manera el liderazgo político, no solamente en nuestra región, sino en el mundo. Obviamente en nuestra región pues nos interesa mucho el tema de Cuba. Joanny Sánchez, además, es la bloguera cubana que dicen más conocida, obviamente por su trabajo como bloguera en las redes sociales, y es la cubana más conocida después de los Castro, sin que se llame Castro, decían unos periodistas. Joanny, es un placer conocerte en persona. Los televidentes de La Noche te han escuchado por teléfono, te han visto a través de las cámaras. Yo tengo el privilegio hoy de hablar contigo de persona a persona. Gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, y de verdad que es un privilegio enorme estar aquí, porque de alguna manera nos hemos conocido en la distancia, los colombianos y yo, el propio canal y yo, y entonces bueno, es muy lindo finalmente tener la sensación física de estar aquí. Aunque quiero hablar de su proyecto concreto como periodista, pues quiero comenzar con lo coyuntural, porque finalmente también en NTN 24 las personas pues siguen las noticias del día a día. Acaba de pasar la cumbre de la CELAC y usted viaja, hace pues toda esta escala por Miami para llegar a Cartagena de Indias, horas previas a esta cumbre. Cuando comenzaron a denunciar las damas de blanco y los disidentes, estuvimos hablando con Berta Soler justo la semana pasada de la represión que vienen antes de estas cumbres, que convocan a tantos líderes que hablan de democracia, pero que finalmente esos disidentes pues casi que ni los voltean a mirar. ¿Qué piensa usted de esa situación?
Sí, yo creo que en esta segunda cumbre de la CELAC quedó muy en evidencia cómo el país puede dividirse en dos realidades tan diametralmente opuestas, ¿no? Una, la realidad de la cumbre, los presidentes, los cancilleres reunidos, el glamour, los brindis, las recepciones en el aeropuerto, y la otra, una realidad vigilada, controlada, maquillada, donde los activistas, los opositores, los periodistas independientes y los bloggers como yo fuimos sencillamente víctimas de un operativo tremendo que incluyó cortes telefónicos, amenazas, arrestos domiciliarios. Si eso lo llegaron a ver los presidentes invitados o no lo quisieron ver, es mi gran pregunta, ¿no? Claro, y la pregunta que se hacen también todos los televidentes. Presidentes que además hablaron de temas muy concretos, hablaron de temas que tienen que ver con la democracia, de derechos humanos, de derechos civiles, de cómo lograr el progreso en América Latina. Había una cantidad de personas de la disidencia que, bueno, muchos nos preguntamos si ellos no tienen autoridad moral para pedirle a un mandatario ser escuchados después de más de 50 años de no tener libertades. ¿Quién tiene ese derecho moral para pedirle una audiencia a un mandatario, Joanny? Bueno, yo creo que la sociedad civil cubana tiene personas y líderes con todo el valor moral y ético para pedir una reunión con un mandatario y hablarle de la Cuba profunda y la Cuba real. El problema es que evidentemente para esta cumbre de la CELAC hubo como una especie de acuerdo tácito previo a la cumbre de ustedes vienen, pero no pueden reunirse con, ¿no? Y es una pena, porque cuando una delegación extranjera que visita el país no se reúne con la sociedad civil, lo que hace es quitarle legitimidad y fragilizarla. Somos más frágiles cuando no hablan con nosotros o sobre nosotros, ¿no? Ahora, los mandatarios van, hablan con Fidel Castro y uno podría pensar que hay pues algunos intereses. En el caso de Colombia pues hay un proceso de paz que depende de ese apoyo de Cuba y que seguramente, no lo sé porque no podemos adivinar, pero habrá algún miedo de algún enredo en ese proceso de paz si de pronto el presidente colombiano decide reunirse con los disidentes. Hay otros que no entendemos por qué no puedan hacerlo si no tienen un interés tan claro. Sebastián Piñera fue el único que lo hizo, pero también ya va de salida. ¿A usted cómo le pareció que Sebastián Piñera recibiera o se sentara a conversar con los disidentes, pero cuando ya va de salida del poder? Sí, es lamentable, ¿no? Porque a mí me gustaría ver un presidente latinoamericano que esté recién electo, que se la juegue todavía todas en las urnas y en la popularidad, que realmente se entreviste con la disidencia cubana. De todas maneras, el gesto de Piñera me pareció importante, porque ¿a quién eligió? A Berta Soler de las Damas de Blanco. Un movimiento pacífico, un movimiento femenino, un movimiento de derechos humanos, y creo que la señal estaba clara. No tomó partido político, tomó partido por los ciudadanos y por los derechos. ¿Por qué vienen las represiones antes de las reuniones? ¿Qué teme el régimen? Es que el régimen cubano, vamos a una metáfora, es como esos padres autoritarios que cuando viene visita a casa, amenaza a los hijos y le dice, cuidado, todo tiene que salir bien. Entonces esconden la basura bajo la alfombra, encierran a los niños en el armario y si gritan mientras está la visita, pues después viene un castigo. Parece una metáfora alejada de la realidad, pero asimismo es un sistema muy paternalista. No imagina que sus ciudadanos se puedan saltar las instituciones oficiales y legales para interactuar con el que viene de afuera. Por eso la represión, los cortes en la línea telefónica, también para limitar nuestra voz en Twitter. Quisieron apagar la denuncia en Twitter y por eso nos cortaron muchos de los teléfonos, ¿no? Cortaron los teléfonos celulares que ya acaban precisamente de anunciar que los abren, sí, o que los permiten. Exacto, Claudia. El problema es que la única telefónica que tiene el país es un monopolio del Estado y es una especie de brazo tecnológico de la seguridad del Estado. O sea, tiene total complicidad para cortar líneas telefónicas, censurar servicios, eliminar, por ejemplo, la posibilidad de que intercambiemos mensajes de texto o que nos recibamos llamadas al extranjero, como me ha pasado a mí muchas veces que ustedes me han llamado, que hemos estado hablando y la línea se ha cortado, o han intentado llamarme y no pueden comunicar. Eso es una manera también de reprimir. Ayer me ha llamado un amigo, estaba nervioso. Alrededor de su casa la policía hacía una intensa limpieza. Razones tenía para tanta alteración, pues este jubilado sin pensión vive de una antena parabólica ilegal con la que suministra servicio televisivo a varias familias. Este artículo titulado Celo y CELAC, escrito por Joanny Sánchez en su blog Generación Y, cuenta con vivo detalle la operación limpieza que adelantaron agentes cubanos días antes de la cumbre de la CELAC. Su amigo, cuyo único sustento es una antena parabólica, vivió toda una tragedia económica al tener que desmantelar su equipo.
Así que mi amigo ha empezado esta mañana a desconectar sus equipos y me ha vuelto a llamar para asegurarme que los días 28 y 29 de enero no piensa poner ni un pie en la calle. ¿Qué va? Yo no tengo ningunas ganas de dormir en un calabozo, me dijo, antes de colgar el teléfono y guardar a buen recaudo la antena. De haber sido encontrado por las autoridades, este hombre habría podido ser condenado a 1 año de cárcel por el delito de actividad económica ilícita, contemplado en el Código Penal local.